Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Les agradecemos a ustedes que están ahí del otro lado de la pantalla, tanto aquellos que están desde el canal local como también aquellos que nos ven desde YouTube. Les agradecemos porque nos están acompañando cada día con una programación nueva, nos están apoyando. Y con respecto a eso, no se olviden, por favor, de poder seguir nuestro canal de YouTube, de poder suscribirse. Perspectiva Siglo XXI lo pueden encontrar y así poder estar ayudándonos a nosotros, como también apoyarnos y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales que seguramente ahora están apareciendo en pantalla. Les agradecemos y obviamente les pedimos que puedan compartir nuestro contenido, que puedan compartírselo con sus familiares, con sus amigos, con sus seres queridos, para poder también ayudar a expandir, a poder llevar el mensaje, el evangelio a cada persona en este mundo. También le agradecemos a Matías, que va a estar acompañándonos en la explicación de cada uno de los versículos. Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos los que están del otro lado, gracias por acompañarnos, gracias por seguir los diferentes mensajes que estamos transmitiendo a través de los diferentes medios de comunicación. Les recordamos que está a su disposición todo nuestro material, ¿no? Ustedes pueden inclusive acceder también a nuestra página web, que es perspectivasiglo21.org, donde también tenemos más información, donde tenemos más estudios, más profundidad, podríamos decir, en la palabra de Dios. Ahí ustedes pueden ver a través de diferentes seminarios, diferentes textos. Y como siempre les decimos, no es para que nos lo guardemos para nosotros, sino para que compartamos este mensaje, el mensaje de que Cristo pronto viene a buscarnos, un mensaje de realidad que también nos tiene que llenar de esperanza y nos tiene que dar la oportunidad de entender de que el Evangelio es un Evangelio de salvación, no de condenación, Mariano. Tal cual. Y así como dice el título de este programa, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Los invitamos a que puedan ir a buscar sus Biblias. Tanto su Biblia física, en papel, como también su Biblia virtual, si lo tienen en el celu o en algún dispositivo electrónico. Enciendan o abran sus Biblias que vamos a empezar con este programa. Y el título de este programa, ¿cómo es? ¿Cómo llegar pronto al fin de la tristeza? Un título bastante interesante y creo que en lo personal me causa curiosidad cómo llegar al fin de esa tristeza, ¿no? Que cada uno puede estar pasando. Y vamos con la primera pregunta. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice Jesús con respecto a nuestro destino? Exactamente, y creo que esa es una de las mayores interrogantes que tenemos hoy en la sociedad, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a suceder con todo esto que me está pasando? No hay un futuro y muchos creen eso, ¿no? Y vayamos a estudiar la Biblia ahora de Génesis a Apocalipsis. Estamos terminando un seminario exclusivamente sobre temas que tienen que ver con el desarrollo del libro de Apocalipsis, que si no viste algunos programas te invito a que accedas a nuestro canal de YouTube, ahí están todos a tu disposición de manera totalmente gratuita. Y yendo, podríamos decir, desde Génesis a Apocalipsis encontramos la historia de la humanidad. En Génesis, capítulos 1 al 3, encontramos la voluntad de Dios para su creación junto con Adán y Eva. Y en en Apocalipsis 21 y 22 encontramos la restauración del plan original que se corrompió con el pecado. Entonces podríamos decir que todo lo que hay en el medio, entre Génesis 1 al 3 y Apocalipsis 21 y 22, podríamos llamarlo como un bucle temporal, podríamos decirle, una interrupción temporal en el espacio, porque vamos a entender un poquito más qué era lo que Dios quería para nosotros, sabiendo lo que fue y lo que va a ser. Así que no te podés perder este programa. Entonces hay un desarrollo donde la eternidad se interrumpe, ¿sí? La eternidad se interrumpe y empiezan a desarrollarse un conflicto existente entre dos fuerzas, entre el bien y el mal. Por un lado tenemos las fuerzas, podríamos decir, de Satanás, junto con todos sus seguidores, siempre intentando socavar la voluntad de Dios, destruir a la simiente prometida, no permitir que Cristo muera en la cruz para que el plan de salvación no se desarrolle. Pero Dios a lo largo de la historia siempre contó con un remanente, siempre contó con un grupo pequeño de personas que estaban dispuestas a obedecerle a pesar de las circunstancias. Y fíjense, podemos decir entonces que tenemos en un principio la eternidad interrumpida hasta un fin con una eternidad restaurada. Podríamos decir que todo lo que está pasando en el medio
hasta que venga Cristo por segunda vez, es un problema para el Señor porque no era lo que Dios quería. Todo lo que sucede acá es Dios utilizando sus medios para poder rentablar, para poder restituir una relación con su criatura que fue rota por la presencia del pecado en esta tierra. Satanás se encargó de quebrar esa unión que en un principio había entre el Creador y su criatura. Entonces, fíjense ustedes, veamos, el principio y el fin de la humanidad, ¿no? O sea, del mundo como hoy lo conocemos. ¿En qué etapa estamos viviendo? Estamos hablando de más de 6.000 años de historia, y en toda la historia, viendo así esta línea temporal, ¿dónde nos ubicamos? ¿Más cerca del principio o más cerca del fin? Es interesante entender que en realidad estamos más cerca del fin, más cerca de la conclusión de todo lo que tiene que pasar. Y esto no lo decimos nosotros, no es algo que a nosotros nos parezca. Esto está hecho conforme al estudio de la Biblia. Si ustedes quieren pueden ir a nuestra página web y ahí está más desarrollada esta línea de tiempo. ¿Por qué se dice, citados los textos, ¿no?, que nos dan, que avalan y que afirman lo que tenemos acá? Entonces, fíjense, tiene que haber una restauración en un momento de todo este dolor que estamos sufriendo. Te tiene que quedar algo bien en claro en este momento. Vos y yo no fuimos creados para sufrir. El dolor, el sufrimiento, las enfermedades, todos estos problemas que hoy estamos pasando y atravesando, nunca fue la voluntad de Dios para sus hijos. Esto es consecuencia del pecado. Estos problemas de guerras, de hambre, de pestes, son consecuencias de un mundo envuelto en el pecado. Pero pronto ese mundo envuelto en pecado va a restituirse. Cristo va a venir por segunda vez a buscar a aquellos que lo esperan y anhelan. Pero eso no es algo que se me ocurre a mí. Fíjense lo que dice acá el mismo Jesús hablando en Mateo, el capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Cristo no miente, eso ya lo sabemos. ¿Y qué podemos sacar de este texto? En primer lugar, hay un reino en los cielos. Hay un reino, dice, entrará en el reino de los cielos. Quiere decir que hay un lugar mejor para cada uno de nosotros. Hay un reino donde no abunda ni el pecado, ni la maldad, ni las tinieblas. Un lugar lleno de luz, de esperanza, de paz. También podemos entender que todos tenemos la posibilidad de acceder a este lugar. Cristo nos da la oportunidad de poder vivir con Él para siempre. Pero no es para todos. Porque muchas veces nosotros hablamos y exageramos en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a lo que es el reino de la gracia. La voluntad de Dios de que quiere que nosotros procedamos a ser salvos, ¿no? Y pensamos que la gracia es esa llave maestra que nos permite abrir cualquier puerta del pecado y que no importa lo que hagamos, total Dios nos va a perdonar porque existe gracia. Este versículo nos deja bien en claro que van a heredar el reino de los cielos solo aquellos que hagan la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Es lo que vino a mostrarnos Jesús a esta tierra. Entender la voluntad del Padre es estudiar en profundidad la vida de Cristo en la tierra. Entender cuál es la voluntad del Padre es estudiar su palabra. Es vivir una vida conforme a los principios que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, ¿el reino es para todos? Sí. ¿Todos van a acceder a ese nuevo reino? No. Solo aquellos que hagan la voluntad de mi Padre. Y muchas veces nosotros creemos que hacer la voluntad del Padre es solamente decir, soy cristiano, y con eso alcanza. Muchas veces creemos que por ir un día a la iglesia y decir que somos cristianos alcanza para el resto de la semana a actuar cada uno como quiere. Pero no es así.
sino fíjense lo que dice Marcos 13, del 31 al 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ciertamente, este mundo en el que nosotros estamos viviendo, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos dice, la tierra gime a una, la naturaleza gime a una con desesperación. El pecado está corrompiendo de tal manera al mundo que esto ya no da para más. Y Jesús mismo dice que tanto el cielo que vemos como esta tierra van a pasar. Pero ¿qué es lo que es eterno? Dios, Cristo, su palabra. Y acá hay un llamado especial. Muchas veces nosotros nos equivocamos en decir, no, Cristo no va a venir más. O también nos equivocamos en decir, no, Cristo viene mañana. Pero acá es bien claro, el día y la hora nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles que tienen acceso directo a Dios, a Cristo, lo saben. Solo el Padre. Entonces, ¿cuál es nuestra mayor responsabilidad? Velar y orar. La verdad es que va a suceder. La verdad es que esto va a pasar. Pero ¿cuándo va a pasar? No lo sabemos. Sí podemos tener indicios a través del estudio de la palabra. Y es lo que vamos a ir estudiando y lo que estamos estudiando. Entonces fíjense qué interesante entender de que si bien el día y la hora no sabemos cuándo va a ser, sí podemos entender de que Cristo pronto va a venir. Toda la Biblia cuenta, las profecías hablan de que este mundo ya no da para más. Decime vos ahí donde estás viviendo. ¿Es seguro vivir? ¿Podés caminar libre a la noche? La moralidad ahí a tu alrededor, ¿es cada vez mejor o peor? Es importante estudiar la Biblia para entender el tiempo en el que estamos viviendo. Pero no alcanza solamente con leer, hay que practicar. Por eso dice mirar, velar y orar. No alcanza con aprender si no lo pongo en práctica. No alcanza con estudiar si no permito que ese estudio transforme mi vida. Porque fíjense lo que dice Juan 14 del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también de mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Jesús dice, no van a tener problema, quédense tranquilos que desde que yo me voy hasta que vuelva por segunda vez, no va a haber más problemas. Acabamos de leer de que la palabra de Dios que es verdad, es eterna. Entonces, si creen en Dios, crean también en mí. Y no está diciendo, miren, no van a sufrir, sino tranquilos. Van a pasar por momentos de dificultad. Muchas veces decimos que las enfermedades o los problemas pasan porque Dios no nos escucha o porque no son consecuencia de mi mal accionar. Me lo merezco. Como si fuera que Dios manda la maldad o manda las enfermedades. No es así. Esa no es la voluntad de Dios para sus hijos. Dios te dice, mira, vas a tener problemas. Juan 16:33, el mundo van a tener aflicciones, pero confiad porque yo ya vencí. Y Él venció el pecado. Y Él vino a esta tierra, murió, resucitó, ascendió al cielo y nos está preparando un lugar. En la casa de mi Padre hay mucho lugar. Y no les voy a mentir, en otras palabras está diciendo acá. Si así no fuera, no se los hubiese dicho. Pero si me voy, que se fue en el año 31 después de Cristo, voy a preparar un lugar para volver a buscarlos. A ver, entendamos, la voluntad de Dios es tener una relación personal con nosotros. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos una vida plena, llena de gozo, no lo que estamos sufriendo hoy. Dios quiere algo mejor para nosotros.
Y si me voy a volver, dice, porque yo quiero estar con ustedes. Donde yo estoy, quiero que ustedes estén conmigo. Pero esto tiene que tener un tiempo. Hay un plazo. ¿Qué hubiese pasado si en el momento en el que Satanás pecaba o empezaba a inducir a los otros ángeles a entender o a explicarles de que Dios no era justo, Dios lo hubiese eliminado? Y quizás no estaríamos en la situación que estamos hoy, pero sí el universo diría que Dios no es justo. Todo lo que está sucediendo sirve para explicar al universo entero que Dios es un Dios justo. El carácter de Dios está en juego. Y Dios lo va a vindicar a través del plan de salvación. Y el plan de salvación está en pleno desarrollo. Y el plan de salvación está pronto a terminar. Es lo que venimos estudiando hace rato ya. ¿Y cómo va a terminar este plan de salvación? Con un nuevo lugar para vos y para mí. Y vamos a ir en profundidad y entender un poquito más. Fíjense la siguiente pregunta, si no. ¿Qué dicen los apóstoles sobre lo que nos espera? ¿Qué hay para nosotros? A ver, la Biblia lo dice, Jesús lo dice. ¿Qué dicen los apóstoles? A ver qué dice Pedro. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y todo lo que tenga caos, dolor y sufrimiento es consecuencia del reino que quiere instaurar Satanás. Todo por lo que lo contrario nos traiga justicia, paz, buena nueva, felicidad, tiene que ver con el reino que Jesucristo mismo quiere instaurar. Y fíjense que Pedro, muchos años atrás, ya entendía lo que Jesús le había dicho, lo que había venido a explicar. Y habla de que todas las cosas han de ser deshechas. Entonces tengamos en cuenta esto, teniendo en cuenta de que hay una mejor promesa de la vida que tenemos. ¿No es momento de vivir conforme a lo que dice la Escritura? Y cuando Pedro dice andar en santa y piadosa manera de vivir, tiene que ver con que miremos para adentro. Vos decís que sos cristiano. Bueno, mirad para tu vida, mirá para tu interior. Pensá en las decisiones que venís tomando. Pensá ahora, reflexioná en las decisiones que vas a tomar. Todo esto refleja que sos un hijo de Dios. Porque muchas veces creemos que ser cristianos alcanza con decir que lo somos. Cuando en realidad eso es solo el principio. No alcanza con decir que somos cristianos cuando nuestra vida no refleja que lo somos. Porque dice, esperando y apresurándoos para la venida del Señor. Pronto este mundo va a ser destruido. Pronto todo lo que hoy conocemos dejará de ser. Como siempre te digo, ¿cuán pronto? No te lo puedo decir. Pero sí te puedo asegurar que las señales muestran que quizás esto va a pasar antes de lo que nosotros esperamos. Pero nosotros no estamos aferrados a esa catástrofe. Nuestra vida no tiene que estar alimentada de un pensamiento catastrófico, de un apocalipsis. No. Porque nuestra promesa va más allá. Nuestra esperanza y nuestra expectativa de vida va más allá que la destrucción de este mundo. Esperamos cielos nuevos y una tierra nueva. Entonces que venga el fin, que venga Cristo, para un verdadero hijo de Dios no tiene que traer angustia, sino todo lo contrario. Tiene que traernos paz, tiene que traernos gozo, tiene que traernos alegría. Fíjense que dice Juan también. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Antes de que Adán y Eva pecaren,
que decidieran comer del fruto prohibido, ellos tenían la posibilidad de vivir para siempre. Esa era la voluntad del Señor. Para eso estaba el árbol de la vida en el Edén. El pecado trae una degeneración y trae a este mundo, podríamos decir, el tiempo. El tiempo es una consecuencia del pecado. Y nosotros que creemos en el Hijo de Dios, que creemos en lo que Él dijo, que estudiamos su palabra, tenemos que asirnos de la promesa de una vida eterna. No vale y no sirve entender y estudiar la Biblia por partes, porque muchas veces aceptamos algunas cosas, pero otras no. Y quizás esto para muchos sea locura, pero creer en Cristo es también creer que tenemos la posibilidad de heredar una vida eterna, ¿o no, Mariano? Tal cual. Algo que a mí me está llamando mucho la atención de este programa es la visión que tenían los apóstoles. A pesar de que ya pasaron mucho tiempo, muchos años, ellos ya tenían esa visión de una vida eterna, ¿no? De una vida que no una vida terrenal, no se aferraban a esto terrenal, sino que ya pensaban en esa vida eterna, en esa vida gloriosa que nos espera también a cada uno de nosotros. Y me gustaría plantearlo como una ilustración cortita, ¿no? Esta vida verla como una cuerda, como una soga, y hay veces que nosotros nos centramos en que la muerte es el fin de esa soga. Pero ese es un pequeño centímetro, un pequeño milímetro de una vida tan eterna y llena de prosperidad que capaz que no vemos. Pero creo que es interesante empezar a pedir, empezar a confiar y pedir a Dios que nos empiece a mostrar o ver, o que tengamos esos ojos para poder llegar a ver esa vida eterna. Creo que eso es la parte más linda y la parte esencial, ¿no? Que esos ojos que tenían los apóstoles en ese momento, que también nosotros lo podamos tener, ¿o no? Exactamente. Empezar a vivir como ciudadanos celestiales. Que nuestra vida se rija bajo los principios de un ciudadano celestial, un ciudadano del reino de los cielos. Fíjense cómo Pablo le habla a los corintios. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y Pablo está diciendo, voy a revelarles algo. Hay algo que yo entendí por medio de mi relación con Cristo que tengo que explicárselos. No me lo puedo quedar callado. No puedo mantener en secreto esta verdad. Que pronto esto va a terminar. Y fíjense que hablaba Mariano hoy el tema de la muerte, ¿no? También dice, no todos vamos, cuando habla acá de dormir, no está hablando del sueño reparador de las 8 horas de todas las noches que deberíamos tener. Y acá está hablando de la muerte, comparando a la muerte con un sueño. Fíjense que esa frase que dice que todo tiene solución menos la muerte, en un hijo de Dios no se aplica. Porque dice, quizás algunos van a morir antes que venga Cristo. Muchos van a morir antes que venga Cristo, pero no todos van a morir. Dice que hay algunos que vamos a ser transformados en un momento. Es necesario que entendamos que en Cristo hay vida en abundancia. Es necesario que entendamos que la muerte no es el plan de Dios para sus hijos. Al contrario, Dios quiere una vida eterna con sus hijos, pasando tiempo, explicándoles todo lo que hizo para que pueda restaurarse esta relación rota. Pero es necesario que se pase un proceso. Que todo eso que es corruptible se vista de incorrupción. Todo aquello que es mortal se vista de inmortalidad. Podríamos decir que todo el reino que nos ofrece Satanás es un reino que tiene que ver con placeres temporales, con disfrute temporal. Cuando por el otro lado, si servimos a Cristo, todo lo que Dios nos ofrece es un gozo, un deleite eterno, para siempre.
Dios tiene la oportunidad de restaurar la relación con sus criaturas y lo hace a través del plan de salvación que hoy se está llevando a cabo. En el tiempo en el que estamos viviendo, por más que nosotros no queramos, Cristo sigue intercediendo por nosotros. Él está intercediendo en favor de aquellos que deciden seguirle, porque Él quiere para sus hijos algo mucho mejor de lo que nosotros nos podríamos imaginar. Él tiene para cada uno de nosotros una vida más sublime de lo que podemos llegar a imaginar. Pero eso depende de vos y depende de mí. Depende de decidir qué vamos a hacer con nuestra vida. Dios puso delante de nosotros la vida y la muerte. Las decisiones que tomemos para vida eterna o para muerte eterna. Pero Él nunca nos va a obligar a tomar una decisión. Él quisiera que todos vivan conforme a sus principios, pero Él no obliga a nadie. Y ese es el principio del amor que Dios nos tiene, la libertad. Y muchas veces nosotros creemos que ser libre es hacer lo que a mí me plazca, cuando en realidad nos hacemos esclavos de nuestras propias pasiones. El verdadero reino de libertad es el que Cristo te está ofreciendo en este momento. ¿Lo vas a tomar o no? Siguiente pregunta, Mariano. ¿Qué ve Juan como el fin del gran conflicto? Y vamos a ir ahora, dijimos que desde Génesis 1 al 3 hasta Apocalipsis 21 y 22, es ese gran paréntesis, es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué nos ofrece Dios? Y vamos a estudiar ahora un poquito Apocalipsis 22. Y dicen los versículos 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de las calles de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y Apocalipsis 20 viene desarrollando el tema del desarrollo del fin de las naciones, podríamos decir, del fin total del pecado, la última rebelión de Satanás con sus seguidores. Y después de que se exterminó el pecado, después que ya no quedan indicios del dolor, de repente ahora Juan ve un río limpio. Un río de limpio dice de agua de vida, resplandeciente como el cristal. ¿Y quién es el que reina en esta ciudad? ¿Quién es el que reina a su pueblo? Porque si hay un rey, tiene que haber un trono. Que salía, dice, del trono de Dios y del Cordero. Entonces del trono salía un río de agua limpia. Y fíjense que habla de una ciudad. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado estaban el árbol de la vida. Ese árbol de la vida que también fue puesto en el Edén. Recuerden que cuando Dios crea a Adán y Eva, les dice, bueno, de todos los árboles del huerto pueden comer. Está el árbol de las frutas, diríamos, y verduras, no sé qué serán, que ustedes puedan comer, pero hay dos árboles que son particulares. El árbol de la vida y el árbol de bien y del mal, o el árbol de la ciencia. De todos pueden comer, menos del árbol del bien y del mal. ¿Qué eligieron a Adán y Eva? Teniendo tanto para elegir, lo que Dios le había dicho que no. Pero ese árbol de la vida, que ustedes lo pueden encontrar en Génesis 2:9, después en Génesis 3:22 Jesús dice, bueno, vamos a tener que sacarlos de acá, porque si siguen teniendo el árbol de la vida en medio de este mundo pecaminoso, les va a traer peores consecuencias. Estamos hablando de un árbol que sale ¿de dónde? Del trono del Cordero. Y de él fluye la vida. Del árbol no, del Cordero. Y este árbol dice que produce 12 frutos. Dámonos a entender los 12 meses. Y cada mes da su fruto y las hojas de este árbol son para sanidad de las naciones. Quiere decir que no es que en este árbol es lo que nos va a dar la vida eterna, pero sí sus frutos son importantes para sostener la vida eterna. Es importante entender que este árbol no es el árbol en sí,
sino que se alimenta del río que sale del trono de Dios y del Cordero. Y después Apocalipsis 22, 3 y 5, ¿qué dice? Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios es el Señor, los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Y ahora pónganse a pensar, en esta tierra nueva, en esta capital, no va a haber más maldición. Está hablando de la maldición en cuanto a su concepto, en cuanto a maldad. No va a haber nada que tenga que ver con el diablo de Satanás y sus consecuencias. Y Dios mismo va a estar allí. Jesús se va a sentar en esta capital. Y sus siervos le servirán. Y vamos a tener una relación personal con Cristo. Vamos a poder ver a nuestro Salvador cara a cara. Y dice que tendremos un nombre en nuestra frente, entendiendo que ahora le pertenecemos al Señor. A los hijos que vivieron una vida de lucha constante en esta tierra, pero salieron victoriosos. A ese grupo de verdaderos cristianos, a ese pequeño remanente que no inclinó sus rodillas ante Baal. Ese pequeño grupo que aunque parecía que todo se le venía en contra, seguía al Cordero por donde quiera que iba. Y la recompensa por mantenernos firmes en esta lucha que hoy estamos llevando es vivir una vida cara a cara con nuestro Salvador. Y no hay nada de plata ni de nada material que nos pueda comprar esto, que es la vida eterna, que es entender que al lado de Cristo no vamos a sufrir más la muerte. No va a haber más enfermedad, no va a haber más dolor. Y en esta tierra ni siquiera la luz va a ser necesaria, porque no va a haber más noche. Y no hay la necesidad de estas lámparas artificiales que hoy necesitamos para poder ver, porque el Señor mismo lo va a iluminar. Esa misma gloria con la que, por ejemplo, Daniel se envolvía cuando tenía una visión, cuando después de la transfiguración bajó el Señor, los discípulos, con la misma gloria con la que Moisés llevó las tablas ante el pueblo, se va a iluminar esta tierra nueva. Porque acá ya no va a haber más tiempo. Ya no nos va a quedar más ver el reloj y decir llego tarde al trabajo. O escuchar la alarma y tener que despertarme por más que no quiera porque tengo que cumplir con alguna obligación que no me gusta hacer. Porque la vida va a ser de gozo. Vamos a disfrutar. Y el Señor, junto con sus siervos, aquellos que decidieron seguir a Cristo, a pesar de los problemas, van a reinar por los siglos de los siglos, para siempre. El tiempo y la degradación del tiempo va a quedar erradicado totalmente de la ecuación de los fieles por la eternidad. No va a haber nada que te va a hacer olvidar las cosas. No va a haber nada que te va a impedir acercarte al Señor y estudiar, porque dice que lo que pasó en la tierra va a ser objeto de estudio por la eternidad. Qué lindo es entender esto. ¿Querés vivir esto? Bueno, el mismo 22 le dice, pero pará, hay algo que tenés que entender. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de Dios, la palabra de la profecía de este libro. Entonces, fíjense que como si no fuera suficiente toda esta explicación, le dice, mira, esto que te voy a decir, todo esto que te dije, va a suceder. Son fieles y verdaderas. Y el mismo Señor que envió a los profetas,
envió al ángel y nos está hablando a nosotros hoy. Dice, ¿todo esto va a suceder cuándo? ¿En un futuro muy lejano? No, pronto, dice. Y qué lindo entender que Apocalipsis 22 está terminando con un «He aquí vengo pronto». Si tienen ahí sus Biblias, vayan a leer Apocalipsis 1:1. Estas son las revelaciones de las cosas que han de suceder pronto. La premura de la segunda venida de Cristo es un elemento que se repite en los 22 capítulos. Y nosotros a veces queremos posponer para más adelante un mensaje que tiene que ser predicado con un énfasis importante hoy. Y encontramos una bienaventuranza. Feliz, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y guardar las palabras de la profecía no hace referencia a esconderlas, sino bienaventurado aquel que lee y aplica, aquel que aprende y vive conforme a lo que aprende. Estas palabras son verdaderas. Es necesario predicarlos con premura. Cristo viene pronto. Empecemos a vivir entendiendo esta realidad. Que todas las decisiones que tomes en tu vida giren en torno a las decisiones de un ciudadano del reino de los cielos. En otras palabras, acá Juan explica y dice, me dijeron que Cristo viene pronto. Y es más, me aseguraron que esto es verdad. ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? Y sigue diciendo, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y me resuena cuando leía este texto, Daniel 12:4, cuando el ángel le dice a Daniel, pero Daniel, tú sella estas palabras porque esto es para el tiempo del fin. Ahora el ángel le dice, no selles estas palabras porque hay que dar a conocer el mensaje encontrado en este libro. El tiempo está cerca, Cristo pronto va a volver. Y Juan dice que cuando ve esto, lo primero que tiene es una reacción de adoración ante algo que era superior. Pero fíjense que este ser superior, este ángel le dice, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Y acá el término que utiliza para consiervo es compañero de esclavitud. Yo estoy pasando por esto igual que vos. Qué lindo es entender que las potestades angelicales celestiales se alinean con un verdadero creyente del Señor. Cuando vos cumplís la voluntad de Dios que tiene para tu vida, los ángeles te acompañan en ese camino. No estás solo. Por más que la familia se aleje, por más que los seres queridos no te entiendan, Dios nunca te suelta la mano. Y dice, no solamente soy consiervo tuyo, sino también de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Hay una condición, que es vivir conforme a lo que dice la Escritura. Y la aclara. Nada es digno de adoración en esta tierra, ni una imagen, ni un nada material, ni una persona, solamente Dios. Dios es el único digno de adoración. Y con esta premisa, de ahí para abajo, tenemos que entender de que solamente es digno de adoración Dios. No es momento de sellar las palabras de este libro. No es momento de quedarnos callados.
Es momento de dar a conocer el tiempo en el que estamos viviendo. Y le sigue diciendo, El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. y va a llegar un momento donde la puerta de la gracia se va a cerrar. Va a llegar un momento donde ya no vas a poder decidir porque el tiempo se terminó. Entonces el que es injusto va a seguir siendo injusto. Y acá estamos hablando de una tendencia del corazón, no estamos hablando de decisiones específicas. Porque uno puede adorar al Señor y equivocarse. Todos podemos tener caídas. El problema es cuando hacemos de estas caídas un hobby y nos dedicamos a querer caernos constantemente. Porque el corazón es traicionero, dice la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros queremos hacer lo que la Biblia nos recomienda no hacer. Pero si no empezamos a practicar acá, ¿cómo pensamos o pretendemos vivir allá? Si no empezamos a vivir hoy la realidad de una vida eterna, ¿qué va a pasar cuando Cristo vuelva? Él en su amor infinito decide por amor no obligarnos a pasar una eternidad con Él. Pero para poder vivir allá, tenemos que empezar a vivir acá. Y no estoy hablando de mañana, no estoy hablando de pasado, estoy hablando de ahora. Tenemos que vivir ahora como ciudadanos celestiales. Tenemos que vivir ahora como verdaderos siervos de Dios. Mañana, el mañana nadie lo tiene comprado. Mañana puede ser tarde. ¿Qué estás esperando para entregarle tu corazón al Señor? ¿Qué estás esperando para obrar conforme a lo que dice su palabra? ¿Qué estás esperando para entregarle tu vida a Dios? Fíjense cómo dice el 12 y el 13. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Hay un solo nombre dado a sus hijos que puede dar la salvación. Un solo intercesor que nos puede dar la oportunidad de heredar la vida eterna. Y es Jesucristo. Y ese Jesucristo que hoy intercede por vos y por mí, viene pronto. Y muchas veces escuché decir que aquellos que hablan de que Jesús viene pronto son alarmistas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le sacamos estos términos a la Biblia? Tenemos que entender que es un mensaje que nos apremia. Un mensaje que tenemos que dar. Porque todo el Apocalipsis, toda la Biblia habla de que Cristo viene pronto. Y trae un galardón, una recompensa. Y cada uno en la vida obra. Y uno puede simular ante los demás. Pero ante Dios, que conoce los corazones, nadie puede disimular. Nadie puede simular ante el Señor. Porque el Señor nos conoce en nuestro interior. Así que déjame decirte, amigo, amiga, ahí que me estás viendo, es imposible engañar al Señor. Tenés que entender que el Señor te conoce. El Señor nos conoce. Y deja en claro, yo soy el Alfa y la Omega. Si hubiese escrito en castellano, diría yo soy la A y la Z. Yo soy el primero y el último. El principio y el fin. Tenés que entender que fuera de mí no hay nadie. Y dice el 14 y el 15. Bienaventurados los que se lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, a Dios no podemos mentirle. Y otra bienaventuranza.
Bienaventurados los que lavan sus ropas. Y acá hay una pequeña discusión en la traducción de este lavan sus ropas. En el original es muy parecido el término lavar sus ropas con guardar sus mandamientos. Pero en ambos términos la aplicación es la misma. Lavar las ropas, emblanquecer nuestras ropas con el Cordero, tiene que ver con aceptar su palabra, aceptar el sacrificio que hizo en la cruz y por consecuencia vivir una vida ligada a su palabra. El principio es el mismo, el término es diferente, el principio es el mismo. Tenemos que obedecer a Dios por sobre nuestras intenciones. Y de eso se trata el principio para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en esa ciudad descrita al principio del capítulo que leíamos y explicábamos. Mas los perros, dice, estarán afuera, ¿no? Los perros son aquellos que, no habla de los perros literal, los animales, sino hace alusión a esas personas que podríamos decir actúan conforme a sus instintos más que a su pensamiento. Personas que siempre van a buscar el beneficio propio y nunca van a pensar en el otro. Fíjense que declara y diríamos detalla una lista de ciertos elementos: hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y el mentiroso. Y acá es interesante entender, ¿no? Porque está en la misma lista aquel que mata, que engaña, que es un idólatra, con el que miente. No, yo no mato a nadie, pero sin embargo cuando puedo chismoseo con el vecino. No, yo no, yo no me meto en esas cosas de hechicería, brujería, no, eso es del diablo, que es verdad. Pero sin embargo, cada vez que puedo hago una mentirita para resaltar con alguien. A ver, en el medio de un mundo lleno de grises, con Cristo la Biblia es bien clarita. O lavamos las ropas y guardamos sus mandamientos, y por ende accedemos al árbol de la vida y a la ciudad, o nos quedamos afuera. No hay término medio acá. Es por eso que tenemos que tomar una decisión y decidir por Cristo. Y el 16 y el 17, ¿qué dice Mariano? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y muchas veces nosotros creemos que el evangelio es para los que a nosotros nos caen bien, o que es para un grupo, un sector de la sociedad determinado. Pero acá tenemos que entender que el mensaje tiene que ser dado a nivel universal. El espíritu y la esposa dicen ven, respondiendo a la exclamación de Cristo de vengo pronto. El Espíritu Santo es quien trabaja en este mundo con nosotros. La esposa, ya vimos, la Nueva Jerusalén lista como capital para el nuevo reino de los cielos. Y aquel que oye, diga ven. Pero saben, todos tenemos oídos, pero son muy pocos los que oyen. El oír tiene que ver con escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que ser predicada al mundo entero. Quizás todavía Cristo no vino, porque el mensaje no se dio a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Y te puedo asegurar de que si Cristo todavía no vino, es porque nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, porque no predicamos como deberíamos predicar, porque nos quedamos callados cuando tendríamos que hablar, porque no vivimos conforme a lo que decimos. Quizás muchos en la vida, la única predicación que presencien sea la de tu ejemplo.
¿Cómo estás predicando? ¿Cómo estás dejando parado al Señor? Es momento de reflexionar y entender que la salvación se está jugando en el cielo, se está determinando. ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? Fíjense que dice Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Y hay que hablar no lo que a nosotros nos parece, sino lo que está escrito. Y cuando habla de este libro no habla solamente de Apocalipsis, habla del Génesis al Apocalipsis, todos los libros que forman la palabra de Dios, la Biblia. Y yo testifico, dice, y reafirmo, que aquel que dice, hace decir de la Biblia lo que no dice, va a tener las mismas consecuencias que el homicida, que lo que leíamos recién. Por eso es importante entender que tenemos que predicar la Biblia, no lo que a mí me parece que dice la Biblia. Porque vamos a ser más culpables que ellos. Y el castigo va a ser el mismo. Por eso cuando vos escuchás que nosotros decimos algo, o ves un video en YouTube, o en Instagram, un reel, un short, es importante que lo cotejes con lo que dice la palabra de Dios. Pueden haber palabras muy bonitas, te pueden dar explicaciones muy floridas, pero si no van acorde al escrito está, no las escuches. El Señor habla a través de su palabra, y obviamente uno necesita escuchar para aprender, pero no dejes nunca de estudiar la palabra de Dios, de verificar con tus ojos que la palabra del Señor dice lo que escuchaste. Y el 20 y el 21 dicen: El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Y quién es el que da testimonio? Aquel que es el testigo fiel. ¿Y quién es el que dice ciertamente vengo en breve? ¿Juan? No, es Jesús. Jesús es el que da testimonio de estas cosas. ¿Y qué dice Jesús antes de cerrar el libro? Ciertamente vengo en breve. Otra vez el concepto de la inminencia del retorno de Jesús. Jesús viene pronto. Y Juan entonces le contesta: sí ven, Señor Jesús. Juan quería que vuelva porque estaba preparado para el retorno de Cristo. Ciertamente vengo en breve. Seguramente cuando Juan escucha estas palabras se le viene a la mente lo que leíamos hoy, quizás lo registraron en Juan 14. Voy pues a preparar lugar y pronto vengo. Quizás se le vino a la mente el momento en que Jesús es elevado al cielo con los ángeles y le dice que miran, así como este Jesús como se fue, va a volver. Y Juan lo estaba esperando. Juan estaba convencido de que Cristo iba a volver. Entonces responde: sí ven, Señor Jesús. Y nosotros hoy tenemos que tomar una decisión. Y por eso surge esta pregunta, Mariano. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué parte nos toca? ¿Qué tenemos que hacer? Y fíjense lo que le dice Pablo a los Corintios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y muchas veces escuchás a personas decir: no, yo ya no tengo arreglo. No, para mí no hay solución. Mira, cuántas vidas hice mal, ¿sabes? Las cosas, cómo me equivoqué en la vida, ya Dios no me perdona. Y muchas veces he escuchado hablar predicaciones enteras que este texto habla exclusivamente de la tierra nueva y el cielo nuevo, de esta tierra que nos promete. Y saben, en el contexto inmediato, este texto está hablando de lo personal. Cuando el Evangelio de
de Dios llega a nuestra vida, hay una transformación personal que Dios puede hacer con nosotros que en ningún lado se puede registrar. Y no hay mayor predicación que el ejemplo de una vida transformada. Gentes que eran dedicadas al vicio, ya no lo hacen más. Personas brutas, golpeadoras, ahora con trato decente. Dios puede transformar y no hay nada registrado en cuanto a que Dios nos puede dar una nueva oportunidad. Obviamente por expansión esto se genera y se aplica a la tierra nueva y al cielo nuevo. Pero para verle el cielo nuevo y la tierra nueva, tenemos que empezar hoy a permitir que Cristo transforme nuestra vida. Tenemos que permitir que Él abrace nuestro corazón y sentir su cariño. Hechos 3, 19 al 21 dice: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Es necesario recibir a Cristo en nuestro corazón hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que es lo que venimos hablando en Apocalipsis 22. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Arrepentirnos y convertiros. Es momento de entregar nuestra vida al Señor, porque Dios no nos deja solos. Así como el ¿dónde estás tú? Se escuchaba ahí en Adán y Eva, hoy dice lo siguiente: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y vimos que este cielo y esta tierra nueva estaba en el trono de Dios y del Cordero. Y ahora Jesús te hace una invitación especial. Pero muchas veces nos aturdimos con el trabajo, con la vida, con la familia, con los problemas, con el estrés, que nos olvidamos de escuchar la voz de Jesús. No permitas que todos los problemas de esta vida te aturdan de tal manera que no escuches el llamado, el golpe de Jesús en la puerta de tu corazón. Dios te quiere dar una nueva oportunidad. Él quiere entrar en tu corazón. Él quiere darte una vida nueva. Él quiere que te sientes en el trono así como Él se sienta con su Padre. Pronto esto va a terminar. Este tiempo de oportunidad pronto va a llegar a su fin. Ya no vamos a poder elegir más porque la puerta de la gracia se va a cerrar. Por eso es necesario que hoy tomemos la decisión de vivir para Cristo. Es momento de que hoy tomemos la decisión de trabajar en su favor. Es momento de que hoy tomemos conciencia de que mañana puede ser tarde. No retardes más tu decisión. Ahora es el momento de elegir por Cristo. Muchísimas gracias, Matías, por la explicación de cada uno de los versículos y por este tema que la verdad que es de suma importancia. Y es interesante porque decía, si alguno oye mi voz, y ¿cómo nosotros reconocemos la voz de una persona? ¿Cómo nos damos cuenta que alguien está detrás de la puerta sin verlo, simplemente pasando tiempo? ¿O no les pasa que cuando viene algún familiar, alguien conocido, golpea la puerta y dice, estoy afuera, y ni siquiera abre? Pasá, tranquilo, ya sé que sos vos. Entonces, para poder reconocer la voz de Dios, tenemos que pasar tiempo con Él. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos y por llegar hasta acá. Lamentablemente es el fin de este programa, pero los esperamos el día de mañana porque va a estar una programación muy linda con el licenciado Rubenar. Y obviamente seguimos con la programación el viernes que viene, así que tienen que estar atentos. Les damos gracias también por acompañarnos y apoyarnos en Perspectiva del siglo XXI. Agradecemos a Mati que estuvo en la explicación de los versículos, a Nico que estuvo arriba con los controles. Y bueno, en mi caso, me presento Mariano, ahora que estoy presente y delante haciendo la presentación y delante de la cámara. Le damos gracias a todos y espero que Dios los bendiga mucho.